Hola, mis queridas hermanas y amigas en Cristo. Qué bueno volver a verles y decirles que nosotros este semestre vamos a empezar a estudiar la carta a los filipenses. Reciban por favor un cordial saludo en nombre de todas nosotras, todas las damas, y me alegraría mucho que cada una de nosotras estuviéramos dispuestas con regocijo para seguir estudiando la palabra de Dios. Gracias por sus oraciones y yo quiero hoy que oremos porque Dios nos hable sobre su palabra, nos redarguya y nosotras podemos vivir conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias damos a ti por este día que nos has regalado, Padre. Gracias por tu hermosa palabra, gracias por cada una de nosotras como mujeres y gracias, Señor, por la obra que has empezado en cada una de nosotros. Glorificamos tu santo nombre, Señor, y oramos que nos abra nuestro entendimiento, Señor, para comprender tu hermosa palabra, Señor, y para glorificar tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Como les decía, vamos a empezar a estudiar la carta, el libro de Filipenses. Ese libro fue escrito por el apóstol Pablo, más o menos en el año 60 al 62 después de Cristo, cuando el apóstol se encontraba en arresto domiciliario en Roma. Esa carta también es conocida como la carta de la experiencia cristiana, porque se trata de la conducta de nosotros como hijos de Dios y viendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y su obra en la cruz. Yo no sé ustedes, pero yo pensaba algún día escribir una carta, no sé si ustedes lo han hecho alguna vez, y si yo lo hiciera, lo haría de la siguiente forma. Hace 22 años y medio, mi esposo y yo, mis hijos, llegamos a la iglesia Aposento Alto 140, allí nacimos de nuevo, allí nos casamos, tanto nosotros como 3 de nuestros hijos, y allí Dios usó a unos hermanos, pastores, ancianos, para que empezaran esa hermosa obra, como les decía, hace 22 años y medio. Oramos y damos gloria a Dios por la obra de ellos, por lo que Dios hizo y sigue haciendo en nuestra obra. Ahora también damos al Señor la gloria, la honra por los nuevos ancianos, líderes, diáconos, como tú quieras llamar, que están trabajando en la obra. Hace más o menos unos 2-3 meses hacíamos una cuenta con mi esposo y veíamos que por nuestra iglesia han pasado 2,000 personas, de las cuales unas están en la iglesia, otras Dios les ha enviado a otros lugares a trabajar y tristemente otros se han ido para el mundo. Pero bueno, nosotros no estamos hablando pues de nuestra vida, pero sería la forma como yo enviaría una carta. Volvamos a nuestra hermosa carta de Filipenses y vamos a ver el trasfondo histórico o como hablamos, la historia de cómo empezó esa obra. Esa fue la primera iglesia en establecerse en Europa. Por favor, acompáñenme a Hechos 16. Llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo. Así que Pablo decidió llevárselo por causa de los judíos de aquella región, lo circuncidó, ya que su padre era griego. Lo podemos leer en Hechos 16, del 1 al 3. Ahora, por favor, miremos Hechos 16, del 6 al 8. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Como podemos ver, uno a veces quiere ir a un lugar, quiere servir, quiere trabajar en un lugar,
pero el Espíritu Santo de Dios no nos permite. ¿No te ha pasado? Yo quisiera que nosotros viéramos que ellos primero venían del este, el Espíritu Santo les impidió que predicaran la palabra de Dios al sur y tampoco les permitió que fueran al norte de Asia. Así que como podemos leer en Hechos 16:8, ellos pasaron de largo de Misia y bajaron a Troas. Allí esperaron. Yo creo que a nosotros también nos es difícil a veces esperar cuando Dios nos va a usar, a donde el Señor nos va a llamar, pero ellos esperaron y el Señor les confirmó y lo podemos ver en Hechos 16, del 9 al 10. Dice la palabra de Dios: durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Leamos el 10. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Yo no sé ustedes, yo no sé si han esperado que Dios les llame a trabajar, y a mí me gusta mucho lo que dice Hechos 10. Ellos estaban convencidos, era llamado de Dios, no era llamado de un hombre, y pudieron confirmar que Dios les iba a usar grandemente en la región de Macedonia. Podemos ver en Hechos, sigamos leyendo por favor, en Hechos 16, 11 y 12, que dice: zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de ese distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. Así pasó con ellos, así podemos ver el trasfondo histórico, la historia de lo que Dios hizo, cómo el Señor les llevó hasta Macedonia. Cuando nosotros hacemos caso de la llamada que Dios tiene, como le pasó a Pablo y a Silas, el Señor les llevó a Europa y les llevó a Filipos, pasando 2 ciudades. Esperemos en el Señor, confiemos en Dios y confiemos en su llamado a donde el Señor quiere trabajar con nosotros. Veamos como segundo punto cuáles fueron los primeros convertidos. Y sigamos leyendo Hechos 16, del 11 al 34. Dice la palabra de Dios: en Filipos había un grupo de oración que solía reunirse junto al río, y allí se encontraba una mujer llamada Lidia, ¿recuerdan? Una vendedora de púrpura, que adoraba a Dios. El Señor le abrió el corazón para que escuchara a Pablo. Cuando Silas y Pablo le predicaron la palabra a estas mujeres, creyó. Lidia creyó y fue bautizada junto con toda su familia. Ella fue la primera persona en convertirse a Cristo en Europa. Eso lo podemos leer en Hechos 16, del 13 al 15. Ahora veamos un hecho que ocurrió con una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Lo podemos leer en Hechos 16, del 16 al 22. Dice: una vez, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Y Pablo le dijo a esta mujer, ella decía: créanle a estos hombres que hablan del Dios Altísimo, pero no lo hacían de una forma correcta, sino lo hacía burlándose de ellos. Entonces Pablo le dice, leámoslo en el versículo 18, dice: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Ellos estuvieron allí en esa cárcel con cepo en sus piernas, pues en muy malas condiciones,
Pero a pesar de su tribulación, de la condición en que ellos estaban, ellos cantaban y adoraban al Señor. ¿Sería que nosotros lo podemos hacer como ellos lo hicieron? Es un ánimo que podemos ver en hechos, que podemos ver en lo que el regocijo y el amor por el Señor hace en las personas que realmente confiamos en Él y que le queremos servir. En ese mismo momento o en la noche hubo un terremoto y el carcelero de Filipos se angustió demasiado porque pensó que todos los presos iban a huir. Pero cuando él vio que todos estaban allí, le preguntó al apóstol Pablo, ¿qué debo hacer para creer en el Señor Jesucristo? Lo podemos leer en Hechos 16, del 31 al 34. Y el apóstol Pablo le contestó a este hombre que estaba angustiado, que quería matarse. Sabía que si no se mataba lo iban a matar, si los presos se volaban. Y el apóstol Pablo le dice, cree en el Señor Jesús. Así tú y tu familia serán salvos. Le contestaron. 32. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Qué gozo me imagino que fue para Pablo y para Silas el ver que el tiempo que duraron en Filipo, como empezó la iglesia, me imagino que no solamente fue con Lidia, su familia, con el carcelero, su familia, sino que muchos más llegaron a Cristo. Allí empezó la iglesia de Filipos. ¿Sabes tú cuál es la historia de cómo empezó nuestra iglesia Aposento Alto 140? Por el tiempo no podría contarles, pero me gustaría, si alguna de ustedes tiene duda, quisiera saber si puede llamar a alguna de nosotras y con gusto les contaremos lo que Dios hizo, está haciendo y seguirá haciendo en nuestra amada 140. El tema principal de esta epístola es el gozo y la unidad en la iglesia. Lo podemos ver reflejado en el pasaje clave que es Filipenses 2:2. Filipenses capítulo 2, versículo 2, que dice así: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Este pasaje nos habla en varias partes, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, de la unidad y del gozo que podemos demostrar a nuestro Señor Jesucristo al vivir todos con gozo, con regocijo, en unidad, aún a pesar de los problemas, de las dificultades que se presenten como hermanos. El apóstol Pablo nos dice que nosotros podemos experimentar el gozo y que nada nos puede arrebatar el gozo que el Señor nos produce. Y como podemos ver, es una de las virtudes del fruto del Espíritu Santo, el gozo. Y hay 4 maneras que me gustaría compartir con ustedes de lo que hace el gozo en la vida de nosotros. ¿Cómo podemos experimentarlo? Debemos gozarnos en medio de los conflictos, de las tribulaciones más dolorosas. Debemos gozarnos cuando se sirve con un espíritu de humildad, como el Señor Jesucristo hizo cuando murió por nosotros para perdón de pecados, para paz y comunión con nuestro Padre Dios. Cómo sirvió con humildad. Él se despojó, se humilló y sirvió. Y el Señor y Dios lo exaltó hasta lo sumo, como dice la palabra de Dios en Filipenses. El gozo cuando se conoce y se da a conocer a Cristo, junto con las bendiciones que Dios nos puede dar. Como dice en Filipenses 1:18, decía el apóstol Pablo, prediquen la palabra de Dios, ya sea por contienda o por vanagloria, pero de todas formas se va a dar a conocer la obra de nuestro Señor Jesucristo y la eternidad que tendremos con Él. Y otra forma de experimentar el gozo es cuando nosotros caminamos con contentamiento y gratitud.
tengamos mucho, tengamos poco, como creemos nosotros, pero ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado cada día. Él nos da lo que es necesario y el Señor cumple sus promesas. No olvidemos que el Señor es fiel en todo lo que hace. Como cuarto punto, podemos ver la motivación y el anhelo de Pablo, que era que conocieran más a nuestro Dios. Yo creo, si ustedes pueden leer en Filipenses 1, del 9 al 11, que la oración del apóstol Pablo era que los filipenses conocieran más a Cristo, y quisiera que lo leyéramos. Esto es lo que le pide en oración, decía el apóstol Pablo. Que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernen lo que es mejor y para que sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Qué oración tan hermosa. Nosotras oramos por nuestras hermanas para que crezcan más en el conocimiento y sabiduría espiritual. Es una oración que debemos hacer tanto por nuestras hermanas, por nuestros hijos, por las personas de la iglesia, para que nosotros conozcamos cada día más a nuestro Dios y Padre. Y también ver que el apóstol Pablo, tanto que sirvió al Señor evangelizando, llevando su palabra con gozo, con regocijo, predicando, que muchos hermanos aceptaran, muchas iglesias. En sus 4 viajes misioneros podemos ver la obra que Dios hizo por medio de él en muchas regiones del mundo. Damos gloria a Dios por este hombre, por este misionero. Así que si nosotros leemos en Filipenses 3:8, podemos ver lo que él anhelaba, ir a conocer cada día más a Dios. Y dice así la palabra de Dios. Así es, todo lo demás no vale nada, como se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás, y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Tienes esa hambre insaciable por conocer a Dios, para tener una mayor intimidad con el Señor y tener un gozo de seguirle sirviendo. Recordemos que el apóstol Pablo es un ejemplo para nosotras, y qué bueno que yo, a pesar de que lleve tanto tiempo en el Señor, que lleve sirviendo al Señor, tenga el mismo anhelo de conocerle cada día más y más, y leer su palabra y meditar en ella y vivir para Cristo y ser reflejo de la gloria. Y como dice el Señor en Filipenses 1, que la obra que el Señor empezó, nosotros la terminará hasta el día de Jesucristo. Les animo a que cada día sigamos meditando en la palabra de Dios, que no olvidemos que Él nos habla cada día para conocerle, para nosotros seguir permaneciendo, dependiendo y llevando el fruto que produce el Espíritu Santo. Podemos ver otras motivaciones del apóstol Pablo que destaca en esta epístola. Él destaca la humildad de Cristo y lo coloca como un ejemplo, como lo podemos ver en Filipenses 2, del 5 al 11. También dice que la relación nuestra debe ser una relación íntima, conociéndole, no una actividad religiosa, como es el ejemplo que podemos ver del apóstol Pablo. Lo encontramos en Filipenses 3, de 4 al 11. Yo no sé ustedes, pero a mí me encanta mucho lo que el Señor habla aquí en Filipenses 4, 8 y 9, y nos habla de moldear nuestros pensamientos, para poder ver cómo era el comportamiento de los filipenses conforme a la voluntad de Dios, no solamente de ellos, sino también de nosotros. Esas motivaciones nos ayudan cada día más a seguir creciendo en el Señor, a seguirnos regocijando, que es el tema de esta carta, y a seguir en unidad a pesar de la distancia, a pesar de lo que estemos viviendo en este tiempo de COVID. Yo les animo a que sigamos unidas, todas orando, llamándonos y animándonos unas a otras. Otros temas que incluye esta carta es la gratitud
por la ofrenda de los filipenses. El apóstol Pablo estaba con mucha gratitud por ellos porque ellos le ayudaron económicamente cuando él se encontraba preso allí en Roma. Ellos proveían para sus necesidades y enviaban ese dinero por Epafrodito. ¿Recuerda? Que estuvo enfermo, casi a punto de morir. Y Pablo decidió que él regresara a Filipo para que ellos vieran que él ya estaba bien y que a pesar de todas sus enfermedades y todo lo que él padeció allí, tenía gozo y seguía sirviendo y seguía llevando dinero, las ofrendas que los hermanos de Filipos o de los filipenses le enviaban al apóstol Pablo. Y otra motivación otro tema que el apóstol Pablo tenía allí era advertirles de los falsos maestros. Lo podemos ver en Filipenses 3, capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 1. Y también, como es el tema principal, animarles y exhortarlos a la unidad. Bueno, eso ha sido la historia de cómo nació, cómo se fundó la iglesia de Filipos y también un panorama un poquito corto de lo que vamos a ver en estos 6 meses de lo que es la carta a los filipenses. Pero volvamos a Filipenses 1, capítulo 1, versículo 1 y 2. Hoy vamos a ver el saludo de Pablo a los filipenses. Por favor, miremos en la hermosa palabra de Dios. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos. Que Dios nuestro Señor, Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Yo veo aquí 4 puntos importantes que quisiera destacar. Dice: Pablo, de misionero a pastor, estuvo preocupado por el rebaño, por las ovejas, por los hermanos que había dejado allí. No solamente fundó la iglesia, sino que, como podemos ver, él siempre estaba orando por ellos. Les escribía esta carta para animarles a la unidad y para mostrar su amor y su preocupación por cada uno de ellos. Es interesante ver que Pablo y Timoteo no se autodenominaban ni apóstol ni profeta, sino se autodenominaban siervos de Cristo. ¿Tú cómo te autodenominas? Pablo, a pesar de tantos títulos, él no dijo yo contadora, sino dijo yo, siervo de Jesucristo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Qué gozo, qué privilegio para nosotros servir en la obra de Dios. Ahora podemos ver que los líderes de hoy en día se llaman apóstol, se llaman profeta y no siervos. Nosotros trabajamos para el Señor y es un privilegio, como les acabo de decir. Ojalá que todas nosotras, cuando nos presentemos, digamos: Gladys, sierva de Jesucristo. Podemos ver que este saludo está dirigido a 3 clases de personas. Dice el apóstol Pablo: creyentes de Filipos, o sea, los hermanos, las personas que aceptaron a nuestro Señor Jesucristo. También está dirigido a los obispos, todos los que en un sentido en general dirigen la obra de Cristo, o sea, los líderes, los ancianos o los pastores que Dios ha llamado para servir en una iglesia, y los diáconos, que son aquellos hermanos que sirven en la iglesia. Pablo destaca en este saludo, dice: gracia y paz. La gracia que Dios, nuestro Padre, ha dado para que las personas lleguen al cuerpo de Cristo y por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Únicamente por la gracia de Dios, nuestro Padre, y a través de la obra pacificadora de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos ser parte de la iglesia.
Y eso es el saludo hermoso que da Pablo. Quisiera preguntarte, ¿tú cómo saludas a los ancianos, líderes, pastores, diáconos de la iglesia? ¿Con amor, con respeto, con cariño? Piensa que el apóstol Pablo, siendo un anciano con muchos títulos en su vida, y sin embargo saludaba con respeto. Y así como les digo, había 3 clases de saludo en esta carta. Las animo y Dios me ha animado a saludar de la misma forma a nuestros líderes, a las personas que conforman el cuerpo de Cristo. Hermanas, las esperamos, amigas, las esperamos para seguir conociendo con gozo y amando más a nuestro Señor, conociendo más de esta carta que el Señor ha dejado, que nosotros cada día vamos a seguir estudiando jueves tras jueves. Las animamos a que sigan leyendo, a que sigan estudiando la preciosa palabra de Dios. Las amamos en Cristo Jesús y oramos al Señor porque la obra que Él empezó nos haga crecer y la terminará en el día de nuestro Señor Jesucristo y podamos glorificar a Dios. No olvidemos que solamente esa obra es por lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, por su muerte, por su resurrección, y sabemos que algún día volverá. Les animo para que sigamos predicando la palabra de Dios con gozo, como lo hacía el apóstol Pablo, y quisiera que por favor me acompañaran en oración para terminar. Gracias, Señor, por lo que has hecho en cada una de nosotras. Gracias, Padre, que tú usas a hermanos, Señor, para que nos sigan compartiendo, mi Señor, a diáconos, ancianos, a los mismos creyentes, Padre, para que nosotros sigamos unidos en ti, Padre, y para que podamos aprender cada día más de tu obra, Señor, y poder glorificar tu santo nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo, dejamos el resto del día en ti, Señor, y este tiempo en que vamos a seguir estudiando. Muchas gracias. Amén. Les esperamos. Un abrazo.